Muy buenos días con todos. Vamos a continuar con el módulo número 2 relacionado a la instalación de CentOS Linux. Para esto vamos a dar algunas observaciones o algunos requerimientos iniciales antes de proceder a instalar este sistema operativo, esta distribución de Linux. Vamos a dar algunos alcances con respecto, por ejemplo, a la versión de CentOS, de dónde poder obtener la media de instalación, el archivo de ISO, ¿sí? de esta distribución de Linux. ¿Sí? Para eso, ya en la clase anterior, en el capítulo 1, el módulo 1 relacionado a la introducción del curso, definimos que existía una página y vamos a volver a repetirla nuevamente. Vamos a ingresar a DistroWash, ¿sí? Y en DistroWash, vamos a irnos a DistroWash, y en DistroWash podemos encontrar los enlaces, ¿sí? A todas las distribuciones de Linux que nosotros podemos conocer. Tenemos aquí, por ejemplo, a CentOS, y dentro de CentOS podemos escoger irnos, ¿sí? A el espejo de descarga. El espejo de descarga, como se señala aquí, es www.centos.org/download. Esta misma página es la que podemos encontrar aquí, ¿sí? En la página de CentOS, donde dice centos.org, en el proyecto dice Get CentOS Now, que es obtener CentOS ahora, y le vamos a dar al botón de descarga. Dentro del botón de descarga nosotros vamos a encontrar cuál es el DVD de la ISO. Vamos a encontrar una opción que es Everything ISO, si son todos los instaladores. Si obviamente es mucho más pesado y tiene mucha más cantidad de paquetes que la versión de DVD. Y el Minimal, que es normalmente, ¿sí? una ISO, ¿sí? Que solamente cuenta con los paquetes necesarios para el proceso de instalación, pero que no tiene librerías de entorno gráfico, que no maneja utilitarios o aplicaciones que podemos necesitar en el camino. Esto es básicamente necesario o es, digamos, recomendado para algunas instalaciones que tengan que ser necesariamente rápidas, en el que se necesita implementar muy rápidamente este sistema operativo o esta distribución, y posteriormente, mediante la administración de paquetes, ir instalando las aplicaciones que necesitamos. En el caso nuestro, ya hemos descargado, yo tengo descargada la ISO del DVD, que corresponde, sí, a CentOS, la última versión, la versión 7, que es la que vamos a utilizar. Entonces se descargan la ISO del DVD y con eso lo guardan en su máquina y pueden producir, sí, un entorno virtual. Entonces, para esto también se puede utilizar, por ejemplo, para producir el tema de desplegar un sistema operativo CentOS o una distribución de Linux como CentOS. Es necesario producirlo para no deteriorar la máquina y para no degradar o no tener que reinstalar el sistema operativo que estamos utilizando. Normalmente se trabajan con entornos virtuales, es decir, podemos instalar un emulador, ¿sí? Relacionado a sistemas operativos. Podemos encontrar varios en el mercado. De los más conocidos podemos dar una referencia sin incurrir obviamente en temas de infracción a nivel de licenciamiento, porque no es la idea, pero sí se pueden trabajar con algunas plataformas, ¿sí? De virtualización, como por ejemplo cuáles. Ahora vamos a revisar. A ver, entornos de virtualización de escritorio. De virtualización de escritorio. Para esto encontramos, por ejemplo, un entorno de virtualización de escritorio. Ahí está Oracle VM, llamado VirtualBox, que es totalmente gratuito. ¿Sí? Oracle ha entregado este software y nos brinda este software de manera gratuita y podemos acceder a él y poder descargarlo, instalarlo y utilizarlo como simulador o virtualizador de máquinas virtuales. Se me pasó nada. Lo segundo que podemos utilizar hay un producto de VMware que se llama VMware Player, que es un producto completamente gratuito, ¿sí? No necesitamos una licencia, no necesitamos un pago previo, es simplemente descargar el software y poder utilizarlo. En el caso de VirtualBox, ¿sí? Podemos acceder aquí vamos a poner Oracle VirtualBox, ¿sí? Se puede descargar sin ningún problema. Oracle VM VirtualBox.
Vamos a esperar que realice la búsqueda. Ahí está, virtualbox.org. Nos vamos a la parte de downloads. Y en downloads vamos a encontrar, hay para Windows, hay para Mac OS, hay para Linux y hay para Solaris. ¿Sí? Estos 4 sistemas operativos que tienen una plataforma de VirtualBox para poder simular un sistema operativo. Podemos descargarnos para Windows si es que manejamos Windows o si manejamos Linux o cualquier otra distribución Mac OS si tenemos una Mac o Solaris también. Cotidianamente lo descargamos para Windows, lo descargamos, esto es muy sencillo, es simplemente instalar un paquete o un software en Windows que es bastante sencillo, no hay ningún inconveniente con eso, ¿sí? Y podríamos tener funcionando nuestra plataforma. En el caso de VMware Player, también es de libre disponibilidad de parte de VMware, es uno de los pocos productos en realidad que son libres de parte de VMware. Si nos descargamos VMware Player, y ahí está, nos descargamos VMware Player, ¿sí? Ojo, VMware Workstation, que es el que me indica ahí que dice Try VMware Workstation Player, es una plataforma así, ¿sí? de pago. Eso quiere decir que necesitaríamos pagarle a la empresa por poder utilizarlo. En el caso de VMware Player, pues no es necesario. Sí, podemos instalarlo, configurarle el VMware Player sin ningún inconveniente, sin incurrir en ningún delito o ninguna infracción a nivel de licenciamiento. ¿Sí? Eso es lo interesante. Y ahí nos podemos ir a la parte de downloads del mismo VMware, por ejemplo, y poder obtener, ahí está, Select All Download. Nos vamos ahí a algún producto. ¿Sí? En este caso es el tema de virtual, ¿sí? El tema de, vamos a buscarlo por aquí, ¿sí? El tema de VMware Player, ¿sí? Que deberíamos tenerlo por aquí. ¿Sí? Vamos a revisarlo si lo tenemos por aquí. Ahí está, vamos a catalogarlo. ¿Sí? VMware Player, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Si no, igual lo podemos descargar. ¿Sí? Si no lo encontramos, igual lo podemos descargar de internet. ¿Sí? Yo habitualmente utilizo VMware Player, ¿sí? Ahí te podemos encontrar aquí VMware Player descargar, ¿sí? O descargar VMware Player, lo podemos descargar de cualquier página de internet y no estamos incurriendo en ningún delito. ¿Sí? Dicho esto, pues vamos a comenzar el proceso de instalación. Ya tenemos la plataforma que vamos a simular el sistema, tenemos la ISO descargada, obviamente tenemos que esperar que termine la descarga, yo ya la he descargado previamente y vamos a comenzar el proceso. Yo ya tengo montada una máquina virtual, digamos configurada inicialmente para poder darle play y comenzar el proceso y vamos a empezar de acuerdo a lo que indica la guía de laboratorio. Tienen disponibles también esta imagen que les estoy mostrando sobre el documento, que es la instalación del sistema operativo, el que vamos a realizar ahora el proceso. Este proceso, ¿sí? Es pantalla a pantalla, me va mostrando cuáles son las actividades que tengo que realizar. En el caso de este como tal, sí vamos a realizar ahí algunas acotaciones en algunas pantallas, sobre todo en la parte de las particiones. Sí que inicialmente o ahora todavía no manejamos sí, mucho, pero que lo vamos a revisar en su momento también el tipo de file system o el tipo de particiones. Pero por ahora revisamos un contexto lo más inicial o digamos lo más rápido general posible. Y vamos a realizar este procedimiento, ¿sí? Y con este procedimiento pues podemos instalar nuestro sistema de forma básica. ¿Sí? Ese es el objetivo. Pues bien, vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos la presentación. Me dice, antes de empezar a utilizar un sistema operativo es necesario instalarlo. Por eso estamos ahora viendo ese capítulo. Dadas las características de Linux, antes de realizar el proceso de instalación, se tiene que hacer una introducción para tener algunos conceptos básicos que nos hagan sencillo este procedimiento. ¿Sí? La idea es que el procedimiento, ¿sí? Lo podamos hacer lo más. Sigamos revisando entonces la presentación. Me dice la instalación de Linux, de GNU Linux, es hoy en día relativamente sencilla. Si es verdad este punto, anteriormente la instalación de los sistemas operativos Linux o de las distribuciones eran demasiado complicadas, demasiado complejas, es justamente por eso la falta de adopción que tuvo el sistema operativo o las distribuciones en su momento. Ahora las empresas y la comunidad de Linux en general han decidido ponerle un foco especial en el proceso de instalación y lo han hecho extremadamente sencillo. ¿Sí?
uno de los aspectos, como les decía hace un momento, más resaltantes es el particionamiento, ¿sí? El decir cuántas particiones va a tener el sistema operativo y para qué va a servir cada una de ellas. Entonces vamos a desarrollar el tema de instalación, ¿sí? Haciendo referencia a algunos detalles. Vamos a revisar requerimientos de hardware. Estos son requerimientos mínimos. En realidad, la idea es superar estos requerimientos mínimos para, obviamente, manejar algún tipo de aplicación que pueda requerir más hardware o más recursos de este tipo. Entonces, CentOS 7, por ejemplo, sin entorno de escritorio, ojo, sin ninguna aplicación gráfica, podríamos instalarlo inclusive hasta con 64 megas de memoria RAM. No es lo recomendable porque casi todo los recursos se iría solamente en el procesamiento del propio sistema. Lo recomendable, ¿sí? Para darse una idea, es que podamos trabajar de repente con un esquema, ¿sí? De 2 GB, tal cual indica ahí, ¿no? Un entorno de escritorio de 2 GB, espacio mínimo de disco duro 20, ¿sí? 20 GB es lo mínimo y lo recomendado 40 o 50, de acuerdo a lo que vamos a almacenar dentro del sistema, ¿no? Si vamos a almacenar muchos datos o vamos a trabajar mucha tecnología o muchas aplicaciones, pues lo recomendable es manejar, ¿sí? Un espacio de disco lo suficientemente extenso como para que pueda soportar. Arquitecturas, se trabajan con arquitecturas de 32 bits y de 64 bits. Las de 32 bits ya son arquitecturas legacy, eso quiere decir que son anticuadas o ya no se utilizan mucho, pero todavía se sigue manteniendo soporte sobre 32 bits, aunque ya para futuras versiones no va a haber más edición o versión de 32 bits, solamente de 64. Ya el 64 bits se ha hecho bastante masivo, entonces ya no se necesita o no se requiere utilizar 32 bits. Esas son algunas validaciones. Sí, respecto, sí, al tema de las formas de instalación, también es importante mencionar que se puede instalar típicamente el sistema operativo con varios CDs, que es una opción que se maneja, con un solo DVD, que es lo que nosotros hemos descargado, la ISO del DVD. También hay otras formas de instalación que son formas avanzadas, que obviamente se les invita a cada uno de ustedes a que pueda participar del curso de Linux avanzado, en el que se trabaja formas diferentes, procesos alternativos de instalación. Por ejemplo, cuando se tiene que hacer una instalación desatendida. Eso quiere decir que no se necesita o no es necesario que una persona interactúe con el sistema para darles las respuestas, como por ejemplo direccionamiento IP, particiones, nombre del sistema, etc. Cuando no se necesita eso, o cuando no se puede validar esos puntos, es que se hace una instalación desatendida vía algún protocolo de comunicación, por ejemplo FTP o protocolo web o NFS. En esos casos se necesita sí una configuración previa, pero una sola vez, y luego de eso se trabaja de forma transparente. Cuando queremos hacer una instalación masiva de muchos sistemas o muchas versiones de Linux, pues podemos trabajarlo también como una instalación masiva a nivel de red. Esta es una de las pantallas, por ejemplo, que me mostraría si lo queremos instalar por FTP. Tenemos que darle el nombre del servidor de FTP y el directorio donde se encuentran los archivos. Esa es una manera. Ahí está la instalación desde el disco duro. Me va a pedir también, o me puede validar, ¿sí? Que dentro del disco duro de la máquina haya una paquetería relacionada al sistema operativo. También se puede validar, ¿sí? Esa es otra forma de instalar. La tradicional es la que vamos a hacer aquí, es que instalándolo mediante un DVD, ¿sí? O mediante una ISO, vamos a instalar el sistema operativo. Pues sin más, vamos a proceder, vamos a comenzar con el proceso de instalación. Vamos a guiarlos obviamente y todo lo que vamos a indicar está dentro de las guías de procedimientos y los laboratorios. Vamos a darle play a la máquina virtual y vamos a empezar el proceso. Esta es la pantalla que ustedes van a encontrar inicialmente cuando den play. Cuando lo hagan tanto en un entorno virtual como en un entorno físico, van a encontrar estas opciones. Son exactamente las mismas, no varían porque es una máquina virtual o porque es un entorno físico. Es exactamente lo mismo. CentOS 7 me dice, hay 3 opciones: install CentOS, testear la media, y ahora vamos a explicar eso, y el troubleshooting. En el caso de install CentOS 7, pues no hay mucho detalle, es simplemente validar la instalación del sistema operativo, comenzar el proceso.
en el caso de test o testear o de revisar la media, eso me indica básicamente por un tema de muchas veces nos ha tocado, y eso es parte digamos, de la práctica o de la experiencia, que las medias de instalación, cuando son descargadas de internet, y a ustedes les va a pasar exactamente eso, cuando son descargadas de internet, el inconveniente está en que nuestro ancho de banda o nuestro enlace de internet muchas veces no es lo suficientemente estable. Eso quiere decir que se entrecorta o pierde comunicación en algún momento, y eso produce obviamente que el producto final, en este caso la ISO, pierda consistencia. ¿Sí? En muchos casos, no en todos, es bueno también acotar eso, pero pierde, ¿sí? Pierde consistencia. Eso quiere decir que algunos paquetes se dañan o dejan de funcionar de forma adecuada. Para esto, si es que no se ha tenido la total validación de que el sistema operativo ha sido descargado o ha perdido comunicación en algún momento, es recomendable utilizar la segunda opción para testear esa media. La tercera opción ya es una opción mucho más avanzada, es relacionado a troubleshooting o a resolución de problemas. Por ejemplo, aquí podría ingresar cuando necesito hacer un mantenimiento al sistema, cuando necesito recuperar algún archivo o recuperar alguna contraseña de algún usuario en particular del sistema operativo, o pasarle algún parámetro al kernel. Recuerden, en la clase anterior revisamos que el kernel era la base, el núcleo del sistema operativo, y desde el arranque del sistema yo podría pasarle algún parámetro para que él lo tome, ¿sí? Lo tome como verdadero. En el caso de nosotros, que es una instalación, la primera que vamos a realizar, está el testear o el instalar CentOS 7. Comenzamos entonces. ¿Qué es lo que hace aquí? Lo que hace aquí es comienza a iniciar los servicios necesarios, ¿sí? O los paquetes necesarios para el proceso de instalación, y barre toda la información relacionada al hardware de la máquina, ¿sí? Todos los periféricos. Comienza a barrerlos para proceder luego a hacer el proceso de instalación. Pues ahorita está detectando, por ejemplo, la lectora de CD o la imagen de disco, está comenzando a iniciar los servicios que necesita, como en este caso el Anaconda, ¿sí? Y comenzará el proceso de instalación. Está validando y nos va a cargar la pantalla gráfica del proceso de instalación. Si trabajáramos con la ISO que corresponde al minimal, al CentOS minimal que vimos en la página web de CentOS, pues solamente nos mostraría entorno de texto, ¿sí? Es una de las condiciones. Podemos empezar entonces con el proceso de instalación. Esto ya es un tema de criterio, si algunas sí se los voy a dejar a su libre disposición. Tradicionalmente nosotros trabajamos con el proceso de instalación en inglés. ¿Se puede modificar? Pues por supuesto que sí. Cuando ustedes quieran, luego de hacer el proceso de instalación, o inclusive aquí mismo, pueden modificar. Ahí están todos los idiomas, por ejemplo español, ¿sí? O los idiomas que ustedes quieran seleccionar. Se encuentran dentro de esta lista, de los más conocidos obviamente, ¿sí? Pero inglés sobre todo es el idioma que vamos a trabajar. Como les digo, lo pueden cambiar o lo pueden modificar sin ningún problema. Continúo. Luego se me va a mostrar, y esto es algo que ha cambiado, de repente los que conocen el sistema operativo o esta distribución en versiones anteriores, se darán cuenta ahora que solamente tengo una sola pantalla a nivel del proceso de instalación. Es decir, que en esta pantalla se encuentran globalizados todos los puntos que necesito para que comience el proceso. Vemos aquí la parte de location, tres grandes grupos, ¿sí? La parte de location, la parte de software y la parte de system. En la parte de location voy a encontrar el time zone, ¿sí? O la zona horaria. Lo puedo cambiar, por ejemplo, y poner América Lima, que es como he puesto región Américas, ciudad Lima. La fecha y la hora, pues igual la podemos modificar, ¿no? Podemos mencionar que nuestra fecha y nuestra hora, por ejemplo, que es, vamos a ponerle que es las 9:49 de la mañana. ¿Sí? Listo. Le damos un don. El keyboard está en inglés, lo podemos modificar también. Por defecto se maneja inglés o se maneja el idioma que ustedes inicialmente establecen en la pantalla anterior. Si quisieran agregar un idioma más, le dan aquí a un botón de más que está en la parte inferior izquierda. Y podemos buscar, por ejemplo, ¿sí? Latin American. Ahí está. Latin America, incluyendo la tecla de tilde. Solo Latin America. Vamos a ponerle, ¿sí? Latin America.
agregamos el idioma y ya tenemos dos disponibles desde el proceso de instalación. Si queremos marcar prioridades, pues podemos hacer aquí un top y marcar, por ejemplo, que el idioma español o latinoamericano va primero sobre el inglés. El inglés sigue disponible, pero el idioma escogido por defecto es el latinoamericano o el español tradicional. Ponemos un don. Lenguajes soportados. Se soporta en realidad una amplia gama de lenguajes. El inglés, porque es el lenguaje que hemos escogido para el proceso de instalación, ¿sí? Se selecciona. Ahí está el inglés. Pero si quisiéramos algún otro tipo de lenguaje, también son soportados sin ningún inconveniente. ¿Esto se puede cambiar? Sí, siempre se puede cambiar también luego del proceso de instalación. Source, fuente de instalación, por defecto es el local media, ¿sí? Lo estamos manejando a través de una ISO, que es la ISO de CentOS 7, que es la que vemos aquí. También podríamos llamar a un proceso por red, que es el que les indiqué hace un momento, on the network, y ahí me dirá el protocolo, ¿sí? y todo lo que se utiliza, ¿sí? en este proceso. Damos Done. Software Selection, eso también está dentro de la presentación. Por defecto me marca un minimal install, que son funcionalidades básicas para que el sistema pueda trabajar y pueda funcionar. En el caso de este curso, para hacerlo mucho más dinámico, para que ustedes puedan ver gráficamente las pantallas y esta primera impresión que puedan manejar sobre esta distribución, vamos a escoger Server con GUI, que es un servidor que tiene las características ¿sí? de algunos paquetes y de algunos servicios, con GUI, que es la Graphical Unified Interface, ¿sí? que es una interfaz unificada gráfica. Es decir, se me van a mostrar algunas configuraciones que yo necesite, pero a nivel gráfico, ¿sí? y también obviamente a nivel de texto, pero sobre todo se hace la validación del entorno gráfico. Le damos Done, comienza a calcular los paquetes que necesita ¿sí? para este proceso de instalación. Y aquí vamos a detenernos en el destino de la instalación. En este caso yo he seleccionado o he creado un disco virtual de 50 GB, que es un disco de VMware, que lo ha catalogado como SDA. No se preocupen por esto, luego vamos a revisar a qué se refiere con el SDA. Y vamos a trabajar en la parte inferior, ojo, dice Other Storage Option. La parte o la forma de particionamiento va a ser en I will configure partitioning. Yo voy a configurar la partición. Si pone en automático, el sistema le va a sugerir un esquema o un modelo, pero la idea es que no le sugiera, sino la idea es que ustedes puedan realizar el proceso sí, de propia cuenta. Ponemos la segunda opción, damos Done, y esto nos va a llevar a esta pantalla, dice New CentOS 7 Installation. Aquí vamos a comenzar a crear ¿sí? un esquema de particionamiento. Yo les recomiendo algo inicialmente si ustedes quieren trabajar sin ningún inconveniente. ¿sí? Inicialmente podemos hacerle aquí click here, vamos a darle un clic para crear las particiones automáticamente. Y aquí me sugiere lo siguiente, de acuerdo a mi disco duro que tenía virtual, que tenía 50 GB, él me está sugiriendo 3 particiones. Esto entendámoslo desde ahora. Estas son las 3 particiones básicas que un sistema operativo Linux necesita para funcionar. La partición del boot, la partición de la raíz y la partición de swap. Estas 3 particiones son las 3 particiones básicas. El sistema no puede existir o no puede instalarse sin estas 3 particiones básicas, al menos a nivel de CentOS. El boot. El boot es una partición de arranque dentro del sistema operativo donde se encuentran todos los archivos necesarios y todas las configuraciones para que el sistema pueda funcionar. ¿Sí? Por eso solo marca 500 megas. Es una partición pequeña, pero que en realidad tiene los archivos importantes. Sin esta partición, o sin estos archivos que están dentro de esta partición, el sistema no arranca, no funciona. Correcto. La partición de la raíz es donde se encuentran todos los binarios, paquetes, archivos del propio sistema operativo. Es decir, luego de que pase el proceso de arranque, el proceso de inicio, pues pasará a montar las carpetas o a establecer los binarios o los paquetes necesarios para el funcionamiento de las aplicaciones. Entonces ahí es el punto importante. Y el swap es una partición atípica, en realidad, es una partición que sirve como memoria de salvaguarda o como memoria de emergencia, que es así como se le conoce.
Que es decir, yo he definido, por ejemplo, en esta máquina virtual, y vamos a verlo por aquí, yo he definido que mi máquina virtual tenga 1.5 gigas. Puede llegar el momento, o puede llegar el caso, que en algún momento este 1.5 gigas quede corto o simplemente desborde la memoria por alguna aplicación que vamos a trabajar. En ese caso, lo que sucede es que este 1.5 gigas de la memoria física que yo estoy configurando en el entorno virtual, ¿sí?, se apoye con estos 3 gigas que se trabajan, son 3 gigas exactos, que se trabajan dentro del sistema operativo. Entonces el sistema tendría 1.5 gigas de memoria física, entre comillas, más swap o memoria virtual o memoria de intercambio que tiene 3 gigas más. Entonces, el sistema ya no se va a caer, el sistema va a sobrevivir, obviamente teniendo en cuenta que va a ser un poco más lento la lectoescritura, pero que va a mantener su integridad. Eso quiere decir que no va a hacer crash, no se va a reiniciar solo, sino que va a mantenerse hasta que termine o hasta que ¿sí?, pueda liberar espacio de alguna manera. Entonces estas son las 3 particiones básicas. Vamos a darle done. Nos va a pedir, hay que esté el summary o el resumen de los cambios, hay que hacer un destroy, hay que crear las particiones, hay que crear los dispositivos, pues vamos a decirle que acepte los cambios. Posteriormente a eso, ya que hemos hecho una partición, un particionamiento, digamos, personalizado, vamos a deshabilitar este módulo de CADAMP. ¿Sí? CADAMP, como me indica, y para resumir la historia, es un log de eventos, pero un log de eventos antes de que el sistema haga crash o antes que el sistema se corrompa o antes que el sistema si se reinicie por alguna causa o algún motivo. Tradicionalmente nosotros le conocemos a esta CADAMP como una caja negra. Esta caja negra pues hace valoración, ¿sí?, a que toda la información antes del proceso de que el sistema haga crash o simplemente se quede inutilizable por algún motivo, pues él me avise cuál fue la condición, el detonante, el que realizó esto. Este sistema o este servicio de CADAMP normalmente consume recursos. Entonces, por consiguiente, a veces no es necesario validar teniendo en cuenta si es que manejamos alguna plataforma monitoreo en el que constantemente vamos a estar revisando los servicios y los archivos de configuración. Deshabilitamos el CADAMP y hasta ahí tendríamos prácticamente listo nuestro proceso de instalación. Network and Hostname, algunos recomiendan configurarlo en este punto, aquí en el proceso de instalación. En mi caso, o en el caso de quien les habla, ¿sí?, quiere y busca siempre mayor efectividad en el caso de que el proceso de instalación, ¿sí?, sea un proceso que sea lo más rápido posible de realizar. Y las configuraciones las realizamos posterior al proceso de instalación, donde ya contamos con la plataforma instalada. Eso es una consideración, una validación en mi caso. Ustedes pueden elegir también ingresar a esta opción, seleccionar o ponerle direccionamiento IP y ponerle un nombre. ¿Sí? En el caso particular, estamos solamente seleccionando hasta la penúltima opción de CADAMP y luego configuramos la IP, que también tiene un laboratorio en el que ustedes van a configurar el direccionamiento IP de acuerdo a los archivos que se necesiten. Bueno, comenzamos entonces con el proceso de instalación. Y solamente 2 puntos en específico. Me pide un root password, que no me lo ha pedido hasta el momento, el root, para hacer una valoración inicial, es el usuario privilegiado del sistema. Así como en Windows trabajamos con el usuario administrador o administrator, en Linux trabajamos con el root, que es el usuario con todos los privilegios que tiene el sistema operativo. Entonces seleccionamos un password para root. Mínimo, ¿sí?, con algunas validaciones. Nos piden aquí 8 caracteres, ¿sí? Vamos a hacerle caso y vamos a utilizar los 8 caracteres y listo. Me dice que el usuario no está creado, pero en realidad crear un usuario en el proceso de instalación no es necesario, ¿sí? Vamos a obviar este paso. Luego vamos a crear usuarios. Hay un laboratorio específico sobre un capítulo sobre administración de usuarios y grupos, y ahí vamos a definir cuáles son los parámetros y las condiciones para crear usuarios dentro del sistema operativo. Aquí va a continuar el proceso de instalación. Yo hasta que termine el proceso de instalación voy a detener la grabación, ¿sí?, por obvias razones, ¿sí?, por temas de tiempo,
y cuando esté a punto de terminar, pues voy a volver nuevamente al video y a ya revisar las configuraciones post instalación que corresponden a este capítulo. Muy bien, lo dejo con el proceso de instalación y regresamos. Muy bien, estamos por terminar ya el proceso de instalación, ¿sí? De los 1209 paquetes ya estamos aproximadamente llegando a los 1180, así que vamos a esperar que termine el proceso de instalación de estos últimos paquetes, ¿sí? Que son los paquetes necesarios para la configuración que nosotros hemos realizado, ¿no? El server con GUI ya está acabando, y luego de terminar el proceso de instalación, pues nos va a pedir que reiniciemos la máquina, ¿sí? Para validar de que se configuren, ahí está realizando los setup o las configuraciones post instalación, y el proceso, ¿sí? Acaba sin ningún problema. Luego nos pide reiniciar y en el reinicio hay algunas configuraciones iniciales que realizar luego de este proceso, ¿sí? Esperemos entonces ahí, está comenzando con los scripts, con las tareas, con las configuraciones que se tiene que dar en el sistema, ¿sí? Sobre todo para el buen arranque del mismo, ¿sí? Vamos a revisar entonces, ¿sí? Vamos a esperar que termine este proceso. Mientras eso, ¿sí? Mientras que termine el proceso, vamos a terminar de revisar las presentaciones, ¿sí? Que en realidad lo que hace es guiar, ¿sí? sobre el proceso de instalación, tal cual nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Lo hemos manejado, ¿sí? El tema de agregar el idioma, ¿sí? El tema de la ISO, de validar la fuente de instalación, el software que vamos a utilizar, el particionamiento, ¿sí? Las particiones que hemos escogido por defecto, ¿sí? Todo el proceso guiado, inclusive ahí está, como les comentaba, el proceso de la configuración de nombres y la configuración de las interfaces de red o la parte de networking. Ahí está el proceso, como le hemos puesto la contraseña, ¿sí? Y todo el proceso de arranque. Ya está para crear el usuario, que eso es algo que yo no he manejado aquí en el video, pero que sí está puesto en la presentación. Complementar esto con lo que está en el laboratorio, que también es un proceso muy similar, ¿sí? Solamente que sí se ha hecho de forma mucha más rápida y se ha extendido en las presentaciones y en el video. Listo, ahí está terminando, vamos a esperar que siga terminando o que termine en realidad como tal. ¿Sí? Ahí, eso es el laboratorio, que obviamente se les pide que ustedes descarguen CentOS, que descarguen el software de emulación, VirtualBox o VMware Player, y puedan comenzar a trabajar con ello, puedan hacer el proceso de instalación. Es una recomendación personal. Mientras más veces y más, digamos, interacción tengan con el sistema en el momento de la instalación, pues su familiarización con el mismo va a ser mucho más cercana, mucho más certera. ¿Sí? Es probar opción por opción en muchos de los casos, validar con cuál funciona, cuál es más rápido para mí, y esto al final va a ser un proceso bastante intuitivo, bastante secuencial, ¿sí? Y va a ser algo no nada difícil para cada uno de ustedes, ¿no? Es aquí ir probando, de acuerdo obviamente a las bases que ya le hemos establecido hasta el momento, pero ir probando cómo funciona cada uno de estos sistemas, ¿sí? Ahí dejemos que termine el proceso de instalación, ¿sí? Y posteriormente a eso, como les comentaba, hay una serie, hay una configuración que hay que realizar luego de terminar el proceso de arranque del sistema, sin el que me va a pedir valorar algunas configuraciones, algunos escenarios, para ya comenzar a utilizar como tal el sistema. ¿Sí? Ahí es lo que vamos a hacer el trabajo tradicional del sistema operativo, ¿sí? Con respecto a todas las características que vamos a valorar dentro del curso, ¿no? Vamos a revisar los esquemas del kernel, vamos a revisar revisar cuáles son los comandos básicos que debemos tener en cuenta dentro del sistema operativo, ¿sí? Para no tener ningún inconveniente en el momento de administrarlo. Ya para posterior, ir revisando temas de administración interna, usuarios, grupos, particiones, temas de networking, ¿sí? Temas de paquetes, y luego ya como tal para reflejar el siguiente punto, el tema intermedio, revisando servicios. Pero la revisión de servicios amerita que cada uno de nosotros tenga la preparación suficiente en cómo editar un archivo, en cómo instalar un paquete, en cómo configurar o iniciar un servicio. Entonces, todo eso es la valoración que necesitamos conocer para la administración del sistema. Ya para finalizar,
Vemos la parte de seguridad, que es cómo cada uno de esos servicios vamos a permitir el aseguramiento de los mismos, la fortificación, para no tener ningún problema, ¿no? Cómo montar o cómo poner un firewall a nivel de red y a nivel de host, ¿sí? A través de una nueva herramienta que ha sido aportada de parte de CentOS y de parte de Red Hat, y también sí, filtrado de paquetes y demás, ¿sí? Ya terminó el proceso de instalación, me dice que ha sido satisfactoriamente instalado. Vamos a darle un reboot. El entorno, la máquina va a reiniciar y luego el reinicio, como les comentaba, va a haber un proceso, ¿sí?, de post instalación. Y tenemos el sistema reiniciando. Está comenzando a cargar todas las controladoras y todas las interfaces y los drivers o los controladores de cada uno de ellos, ¿sí?, luego del proceso inicial de instalación. Y obviamente, de acuerdo a los recursos que uno vaya asignando a cada uno de estos entornos, pues se va a validar la rapidez que se tenga en el momento de la inicialización. Y ahí está levantando algunos paquetes, algunos servicios. ¿Sí? Para que termine, ¿sí?, para que termine de iniciar. ¿Sí? Está cargando el sistema. Démosle un momento que terminen de cargar. Ahí está. Esta es la valoración. Ahora vamos a ver la pantalla. Nos hace un welcome. Nos dice cuál va a ser el idioma en el que vamos a trabajar. ¿Sí? Aquí tranquilamente ustedes ya podrían escoger, como les comentaba, ¿sí?, otro tipo de idioma. Podríamos poner Latin o Spanish. A ver, vamos a ver. Ahí está, español. Podemos coger español Perú. Siguiente, teclado latinoamericano, así como habíamos mencionado en la instalación. Siguiente, crear una cuenta local, me pide un nombre completo. Voy a poner aquí, el nombre completo es cuenta demo, sí, el nombre de un usuario. Demo, nada más el nombre de usuario. Contraseña, vamos a ponerle una contraseña. Las contraseñas no coinciden. Ahí está. Siguiente, ubicación, estamos en América Lima. Y me dice inicie o comience a utilizarlo. Muy bien, esta es la primera pantalla que vamos a encontrar de parte de Linux. Acá hay una ayuda de GNOME, que es el entorno gráfico que se utiliza por defecto, ¿sí?, de los primeros pasos. ¿Qué es lo que debo hacer? Si quiero utilizar las ventanas de áreas de trabajo, si quiero cambiar entre tareas, si quiero responder un mensaje y tareas frecuentes, ¿no? Cambiar el fondo de la pantalla, navegar por la web. Entonces es una ayuda bastante interesante acerca de este punto, ¿no? Vamos a revisar aquí este video. Ahí nos dice, ¿sí?, por ejemplo, ¿sí?, cómo interactuar con el sistema operativo, ¿no? Cómo hago para maximizar la pantalla, ¿sí?, cómo hago para reducir una ventana, ¿sí?, que acá me indica la reducción de una ventana. Ahí está, cómo extenderla, cómo reducirla. ¿Sí? Pasos muy interesantes que en realidad ya lo podemos revisar, ¿sí?, con más calma, con más detenimiento. Cómo conectarnos a internet, cómo cambiar entre tareas, cambiar la fecha y la zona horaria, que también nos podrían preguntar por eso, ¿no? Cómo cambio la fecha y la hora. Ahí está, cambiar la fecha, la hora y la zona horaria. Ahí está. Nos vamos aquí.
Date and Time Setting y podemos modificar la fecha, la hora y la zona horaria. Interesante estos videos iniciales que me muestra Gnome. Y luego aquí tengo ya mi entorno de trabajo, ¿no? Cuenta demo. Lo que vamos a hacer nosotros en el momento de la conexión, ¿sí? Es conectarnos con el usuario privilegiado, con el usuario root. Como estamos trabajando en un entorno virtual, es muy sencillo que si hacemos alguna mala praxis, obviamente por un tema de desconocimiento inicial, pues podemos tranquilamente reinstalar nuestra máquina sin ningún problema, de acuerdo al procedimiento que hemos indicado. Así que lo que vamos a hacer nosotros es cuenta demo en la parte superior derecha y darle cerrar sesión. Cerramos la sesión. Y tenemos aquí la pantalla de acceso. Tradicionalmente la cuenta root, la cuenta del usuario privilegiado, no aparece en esta primera pantalla. Entonces me dice no listado, username, root, password, el password que hemos configurado. Ahí la autenticación, vamos a ponerle la contraseña real. Entonces vamos a usuario root, password, fallamos. ¿Sí? Y no le estamos acertando. A ver, username, root, contraseña de root. Vamos a ver si ahora sí le atinamos. Tampoco. Aquí tenemos un inconveniente, y que no le estamos atinando con la contraseña. Vamos a... Ya había olvidado la clave. ¿Sí? Tampoco. Vamos a entrar entonces con cuenta demo, a ver si al menos con cuenta demo sí podemos validar credenciales. Sí, podemos validar credenciales con cuenta demo. Vamos a ingresar con cuenta demo, que es la cuenta que hemos creado después del proceso de instalación. ¿Sí? Vamos a recuperar la clave del root y la siguiente vez, bueno, ustedes sí la conocen porque ustedes han instalado el sistema. ¿Sí? En mi caso, sí ha quedado ahí algunas teclas de repente se me han pasado. Vamos a recuperar la contraseña de root y vamos a acceder al sistema para comenzar con la configuración o con el reconocimiento de los comandos más habituales a nivel de Linux. Muy bien, esto ha sido todo por hoy en este capítulo. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.